Comenzamos hoy un nuevo episodio de la colección Testimonios de la Educación en Canarias a través de los protagonistas. Esta es una colección audiovisual que está impulsada por la Cátedra de Tecnología y Educación de la Universidad de La Laguna, financiada por la Fundación Mafre Canarias. Y en esta ocasión pues vamos a centrarnos en la temática de lo que fueron las sociedades de didáctica de las enseñanzas medias, que fueron unas asociaciones, agrupaciones de profesorado de bachillerato de la época, que estimularon, impulsaron lo que fue la renovación pedagógica de estas didácticas específicas en matemáticas, ciencias sociales, lengua y literatura, didáctica del inglés, etcétera. Nos acompañan, pudieron haber sido otras personas, evidentemente, pero nos acompañan en esta ocasión el profesor Juan Antonio García Cruz, de Didáctica de las Matemáticas. Luego les diré que se presenten. El profesor Plácido Bazo, de Didáctica de la Lengua Inglesa. La profesora Natalia Álvarez, de Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia en particular, y el profesor Luis Ravelo, de Lengua y Literatura Españolas. Bueno, pues yo precisamente para arrancar la conversación, yo les pediría que se presente brevemente, pero contando un poco la trayectoria profesional, es decir, en particular, qué estudios realizaron, cómo se implicaron y llegaron al interés en renovar esta didáctica propia de cada una de estas disciplinas y, bueno, la situación actual en la que se encuentra. Empezamos, Juan Antonio. Pues yo soy licenciado y doctor en Ciencias Matemáticas por la ULL, fui catedrático de instituto, titular de universidad en Didáctica de las Matemáticas hasta mi jubilación. Y todo empezó pues el año 75, cuando empiezo de profesor de BUP. En un cambio, justo ese año se introduce el BUP a nivel nacional, y en matemáticas significa un cambio muy importante en cuanto al contenido que se impartía en clase. Había sido una ruptura muy grande con lo que anteriormente era el bachillerato. Era la revolución llamada de la matemática moderna, que se implantaba en España ya en EGB a principios de los 70, y el 75 entraba en el BUP. Aquí no nos habíamos dado cuenta de que ya en determinados lugares de Europa estaba en retroceso e incluso muy cuestionada, pues porque era un enfoque muy teórico, muy cercano a lo que era la enseñanza de la matemática universitaria, la lógica, la teoría de conjuntos, y se abandonaban pues determinados procedimientos básicos que empezaban en el que empezaban a fallar los alumnos. De hecho, había un libro en Estados Unidos a finales de los 60 que se llamaba ¿Por qué Juanito no sabe contar? Juanito había sido educado en la enseñanza de la matemática moderna y se le había olvidado sumar, restar, multiplicar y dividir. Bueno, y después seguiré. Muy bien. Plácido. Vale, pues yo la suerte de coincidir hoy con Natalia y con Juan Antonio es que también coincidimos en ese momento de las enseñanzas medias, los tres en el mismo centro. Y yo creo que nos fuimos contaminando unos. ¿Cuál era el centro por...? La laboral. La laboral, sí. De La Laguna. La laboral de La Laguna, sí. Y nos fuimos contaminando a partir de la de matemáticas. Nosotros nos inspiramos en la sociedad de matemáticas y yo creo que luego Ciencias Sociales se inspiró en la de inglés y matemáticas. O sea, nos fuimos contaminando todo. ¿Por qué en aquel momento? Pues yo también soy, como aquí el compañero, licenciado en Filología Inglesa y doctor en Filología Inglesa, y nada, llego a la cátedra de instituto y se enseñaba inglés como en el siglo pasado, es decir, gramática, traducción, sí. Y no había Dios que hablara inglés en estas islas. Y entonces pues dijimos, no podemos estar haciéndolo bien, porque a base del sistema lingüístico solamente, del sistema lingüístico solo, no vive ni el hombre ni la mujer. Así que empezamos a reunirnos un grupo de personas. Al principio éramos 6, pero dijimos, esto hay que cambiarlo porque parece mentira que en las Islas Canarias, con el turismo que tiene y siendo un portaaviones en medio del Atlántico, pues no haya un idioma extranjero decente. Y ahí, en ese momento, y gente de medias, decidimos que había que cambiar porque nos pasaba lo mismo que con matemáticas. Es decir, estábamos viendo que se impartía
una docencia que no llevaba, ¿no? Juanito ni sabía contar, ni sabía inglés. No sabía nada, Bueno, Juanito. el Juanito americano sí sabía inglés. Ah, bueno, entonces sí. Era Pero el americano. Juanito español, Era americano. el Juanito Era español, Johnny, era Johnny. pues el Juanito español no sabía ni matemáticas ni inglés. Muy bien, Natalia. Bueno, yo también como los compañeros me licencié precisamente en los años 70 también como ellos. Fuimos compañeros en universidad también. Después coincidimos en la laboral, que yo creo que la laboral en aquella época fue un elemento importante de coincidencia de inquietudes, la verdad, porque al ser uno de los centros en donde se empezó la experimentación de las reformas que iba planteando el gobierno de Felipe González, pues está claro que aquello nos ayudó mucho a lo que decía Plácido, a esa contaminación entre unos grupos y otros. Yo era licenciada en Geografía e Historia y después más tarde fui licenciada en Ciencias de la Información. Y el trabajo que hicimos en aquella época, sobre todo, nos inspiró, por un lado, los compañeros y compañeras tanto de matemáticas como de inglés. Plácido, recuerdo que nos ayudó mucho a la creación de la sociedad con la compañera Maribel Varela, con Pepe Cubas, con Fernando Martín Galán. Estoy recordando compañeros de aquella época, ¿no? Y después, la otra inspiración que nosotros tuvimos en sociales, en geografía e historia, fue que ya en la península empezaba a haber grupos innovadores en Salamanca, en Cataluña, en Valencia, en Andalucía. Y entonces, esos grupos que se iban creando, sobre todo vinculados a los ICES de las universidades, eso nos inspiró también. Aquí, por ejemplo, también es cierto que muchos coincidimos en que nos llamaron para hacer prácticas del alumnado que se iba formando en la universidad en didácticas de secundaria, por esa línea que planteaba Plácido de innovación. Una de las cuestiones que también nos impulsó es que por primera vez, vamos, con un atrevimiento bastante grande, nos atrevimos a introducir dentro de las clases, no de forma curricular como ahora, la historia de Canarias, que en aquel momento no existía en el currículo oficial, y nosotros y entonces nos reuníamos para recopilar material, preparar unidades, preparar actividades, etcétera. Y entonces eso nos fue creando esa red que dio lugar después a la Sociedad de Geografía e Historia. Por lo que veo, soy el más viejo. Del lugar. Yo, sí, porque veo los años en los que ustedes han terminado. Entonces yo me trasladé de IECO, terminé el bachillerato superior y vine a La Laguna a hacer magisterio. Entonces terminé magisterio con 19 años, me veía muy joven y digo, bueno, pues yo voy a hacer la licenciatura. Entonces un grupo de los que estábamos recién terminados, Daniel Ávila, Juan José Delgado, pues dijimos, bueno, nos apuntamos en primero de comunes y vamos a trabajar. Yo lo que pasa, dije, voy a trabajar en la privada porque yo sí quiero sacar la licenciatura en 5 años. Así el resto de compañeros se metieron en la pública y por lo tanto no la sacaron en 5 años, terminaron mucho después que yo. Terminé la licenciatura y durante esos 5 años lo que hice fue trabajar en la privada. Trabajé en la privada, iba de 8 a 1 a la privada y por la tarde subía aquí, ya había comprado un coche y tal, porque estaba trabajando y era fácil la palca. Hice los 5 años, 2 de comunes y después los 3 especialidades en románica. Entonces fue una época muy convulsa en la universidad porque era el año 68. Había terminado magisterio y habíamos empezado aquí con el mayo del 68. Pero eso ya lo contaremos luego en la época de la huelga. Y la sociedad nació, la de matemáticas, con Balbuena y posteriormente nació en el año 84, nacimos nosotros, se creó en septiembre del 84. La de Balbuena fue en el 82, la de matemáticas. Sí. Yo quiero aclarar, el 78 es cuando se presentan los estatutos, pero ya desde el año 77 había habido unas reuniones que la había auspiciado Luis Balbuena y Luis García, un catedrático que estuvo aquí también en la isla, que después se marchó. Entre ellos dos convocaron reuniones de profesores y se crea ese primer germen y se decide que hay que presentar unos estatutos, hay que hacerla oficial porque si no nadie te va a hacer caso cuando te quieras dirigir a las instancias oficiales. Se crea la sociedad, se crea el boletín, un boletín, que se publican, creo que son 8 o 9 números, y que después se transforma en la revista Número a partir del año 81. Y la revista Número significa un salto porque era la primera revista de didáctica. Había otra de la Universidad Autónoma de Barcelona, la SCERP, pero ese tenía una periodicidad no tan
no tan estructurada como la nuestra, ¿no? Y las jornadas. Se crean, las primeras jornadas se hacen en el año 79 en Bajamar. Y se invita a un profesor de Madrid, que era el autor de los libros de texto, José Colera, autor de los libros de texto más en boga del bachillerato, y un inspector. Y en esa jornada se da uno cuenta, yo me empiezo a darme cuenta que aquí algo no funciona, porque por un lado nos estamos quejando de la nueva matemática que estamos enseñando, y por otro lado tampoco queremos apartarnos de ese modelo. Era el modelo más próximo, digamos, a la formación del profesorado, a la formación que nosotros hemos recibido en la universidad. Bueno, pues a partir de ahí empieza una visión hacia afuera. ¿Qué es lo que se está haciendo por fuera? Sobre todo la asistencia al Congreso de Berkeley en California. Yo no pude ir por problemas familiares, pero fue Luis Balbuena y un compañero, contactaron con un canadiense que vino. Después yo fui al ICME, al Congreso Internacional de Budapest, y allí contacté con los ingleses y con los holandeses, que tenían dos modelos bastante genuinos de didáctica de la matemática, de enseñanza de la matemática. Bueno, yo empecé a darme cuenta que, bueno, la matemática sí es universal, pero la enseñanza de la matemática no es universal. Está condicionada, digamos, por ambientes culturales, tradiciones culturales de los países. Y empezamos a traer, yo me encargué precisamente de eso, de buscar y traer profesores extranjeros que pudieran mostrarnos otra forma de enseñar matemáticas. Y aquí pues vino Alan Bell, Malcolm Swan, Martin King, David Filker, David Toll, Paolo Boero, italiano, Emma Castelnuovo, que era una gran didacta, ya muy mayor. Bueno, trajimos un gran plantel. Todas las jornadas traíamos casi siempre un personaje. Las jornadas se celebraron año tras año, y cada año venía pues alguien extranjero que daba, digamos, informe, nos abría un poco la visión, ¿no? A través de la revista Números contactamos con un montón de publicaciones extranjeras. Yo me encargué de hacer los intercambios precisamente, intercambiamos números con revistas, sobre todo de habla inglesa y francesa también, y empezamos a descubrir que había un mundo de didáctica y de enseñanza que era bastante distinto del que teníamos en nuestro país. Inspirarse en lo de fuera también fue importante para nosotros. Yo tuve la suerte de conseguir una beca para irme a estudiar a Inglaterra, en Londres, para hacer un máster en la Universidad de Londres, y allí me doy cuenta que la enseñanza de inglés va por otro camino, ¿no? Y además en ese momento, en Europa decide, a través del Consejo de Europa, que hay que cambiar el modelo de enseñanza de la lengua extranjera. Y se sale un enfoque que se llamaba el enfoque comunicativo. Bien. Es decir, había que enseñar las lenguas para comunicarse. Entonces yo con esas dos informaciones me vuelvo y me reúno con un grupo de amigos, ¿no? Porque esto surge a través de un grupo de amigos. ¿Puedes dar nombres para recordar? Sí, estaba Néstor Castro, estaba mi hermana Otilia, estaba... éramos 5 o 6, la verdad. Éramos muy pocos. Y, sin embargo, cuando decidimos montar la jornada, que luego se sucedieron año a año, alternándolas en las dos provincias, empezamos a conseguir... Yo soy el socio número 1 de la sociedad y había 6 socios, ¿vale? Pues de repente pasamos de 6 a 600, ¿no? Mayoritariamente de secundaria en principio, pero de repente, ¿no?, la gente de primaria también se da cuenta que no se puede cambiar la enseñanza del inglés, ¿no? Y además nosotros se lo decimos, chicos, chicas, hay que cambiar desde el principio, que en aquel momento solo se daba inglés en 6º, 7º y 8º de GB. Entonces, hay una avalancha de gente de primaria y eso nos permite, con el apoyo de las editoriales que querían también vendernos los nuevos métodos basados en la comunicación, nos permite traer también aquí a una serie de profesionales de alto rango, ¿no? Entre ellos el Pope, que estaba en ese momento en la Universidad de Londres, que era Henry Whittleston.
Eso nos permite a nosotros aquí crecer, ¿no? Y poder mantener las jornadas año a año, alternándolas siempre en las dos provincias, ¿no? Incluso la sociedad se va montando y las juntas directivas van cambiando según vamos hacia Las Palmas, pues hay más miembros de Las Palmas. Al año siguiente, cuando se hacen en Tenerife, bascula la sociedad hacia Tenerife, pero aquí venían de todas las islas, ¿no? Y sufre una transformación, ¿no? Se sufre una transformación porque el enfoque comunicativo no solo es que estuviera en boga a través de la sociedad, es que a través de todos los medios que llegaban de todos lados y de los libros de texto, ¿no? Se producía un cambio. Lo que había que hacer es adecuar la formación del profesorado en servicio a las nuevas necesidades, porque piensen que en aquellos momentos no existían ni centros de profesores, no, la formación en la universidad era de lo más tradicional, ¿no? Aquí se formaba en lengua inglesa y traducción, era gramática y traducción. Y no había clases de didáctica. Yo cuando entré en magisterio no se daba didáctica del inglés. Yo fui el primero en introducir la asignatura de didáctica del inglés porque se pensaba que con hablar inglés ya se podía enseñar, ¿no? Y así estaba. Fuera una constante de aquellos años en matemáticas era que con una explicación lo suficientemente clara bastaba para que el alumno entendiera, ¿no? Y eso pero sigue siendo casi un paradigma en el ámbito matemático. En el ámbito matemático, las nuevas tendencias de enseñanza no calan muy hondo. En la universidad no se les ve con muy buenos ojos las tendencias más innovadoras. No, eso no es matemática. Si matemática es para todos y entonces ya no es matemática. La matemática tiene que tener unos cánones y una forma de planteamiento que la aleja bastante. Entonces, está bien que se recuperen algunas cosas, pero los enfoques tienen que ser bastante clásicos. Nosotros descubrimos que en España había dos grupos en aquel momento, que era el Grupo Cero de Barcelona y el Grupo Cero de Valencia, que eran innovadores, y los dos se apoyaban en tendencias inglesas, uno en un currículum, que era el School Mathematical Project de la Universidad de Cambridge, y otro, el de Valencia, en la Asociación de Profesores de Matemáticas Ingleses. Tenían un enfoque bastante práctico, bastante de descubrimiento científico, o sea, el descubrimiento guiado, aprender matemáticas descubriendo, y no simplemente, reproduciendo lo que el profesor planteaba en la pizarra. Y bueno, y por ahí fuimos caminando. Siempre, en las jornadas tuvimos siempre como expliqué antes, un enfoque nuevo, traído de fuera, y que caló, porque aquí sí hizo algunos pequeños grupos de trabajo, aunque los grupos de trabajo nunca cuajaron dentro de la sociedad. Hubo un primer grupo para hacer unas lecciones de matemáticas que no cuajó porque partían del paradigma de que una explicación sencilla y clara basta, y con eso no es suficiente, y era bastante clásico. Fue casi una vuelta a lo clásico frente a lo que imperaba en aquel momento. Pero bueno, las jornadas siguen celebrándose cada año. Últimamente la tendencia es más divulgativa. Sí. Luego hablaremos un poco del futuro. A mí me gustaría, si te parece, como soy de ciencias sociales, hacer un poco de hincapié en el marco social donde nos movíamos. No olvidemos que estábamos pasando la transición. Entonces había una ilusión por el cambio. Y todos nosotros y nosotras nos habíamos formado todavía en la dictadura, pero habíamos salido de una universidad que en los años 70 pues fue un caldero de innovación, de renovación social, porque aquí hubo huelga, hubo manifestaciones, hubo mucho movimiento ligado también al movimiento obrero, concretamente en Tenerife, pero el movimiento estudiantil fue un movimiento social importante en los años 70 en Canarias, y sobre todo en torno a la Universidad de La Laguna. Entonces, todos y todas habíamos salido de ahí, de esta universidad, de este edificio, vamos a decir así. Entonces, eso creaba una base. A eso le unimos que ya estaban funcionando las escuelas de verano. Las escuelas de verano estaban dinamizadas y dirigidas fundamentalmente por el colectivo Tamonante que tú señalabas, por gente de primaria. Pero los de secundaria que queríamos cambiar y que queríamos innovar, nos mirábamos
en estos compañeros y compañeras de primaria, como aquí que está Jesús, que estaban innovando, que estaban haciendo cosas nuevas, prácticas, trabajando en equipo, que en aquel momento era una cosa nueva, porque salías de la universidad y te buscabas la vida individualmente en el aula, ¿no? Es decir, había un marco social que propiciaba esa efervescencia de innovación pedagógica. A eso hay que añadir, como señalaba antes Juan Antonio, que el que se creara la Sociedad de Matemáticas con Luis Balbuena al frente, que fue el primer consejero de Educación en Canarias, él desde su departamento, una vez creado el Departamento Autonómico, impulsó el que hubiera subvenciones para los movimientos de renovación, fuera los movimientos en torno a la escuela de verano, fueran estas sociedades que iban surgiendo. Con lo cual nosotros recibíamos un dinero que nos ayudaba a organizar la jornada, a traer, como decían los compañeros, a traer figuras del exterior. En el caso nuestro, sabíamos que la gente que trajimos de la península en aquella época, como fue el grupo Cronos, el grupo Germanía y otros grupos como que había en Cantabria, me acuerdo, también en Barcelona, se inspiraban a su vez, como estaban señalando ellos, sobre todo en movimientos en Italia y en movimientos en Inglaterra. Eran los dos faros, en el caso de las ciencias sociales, que dinamizaban las nuevas pedagogías y las nuevas estrategias. A eso hay que unir que fue el momento en que se empezó a fraguar, a elaborar la reforma educativa en España. También. Y no olvidemos que el gobierno central bebió mucho de todos esos movimientos que estaban por todo el Estado. Yo recuerdo un congreso, que yo no pude ir como Juan Antonio, pero sí fue, por ejemplo, la compañera y amiga Maribel Varela, que se celebró en Barcelona, de pedagogía. Y ahí confluyó un montón de movimientos que había en todo el Estado y que alimentaron a su vez los currículos que se pusieron en marcha a través de la LOCSE. O sea que todo eso fue un elemento de dinamización, de confluencia. Y aunque salíamos de la universidad con que unos eran de matemáticas, otros eran de social, otros de inglés, de lengua, al final lo que había era un movimiento socioeducativo que impulsaba la renovación. Eso me parece que es importante señalar. Sí. Pero antes de que hablemos, has nombrado LOCSE, Consejería de Educación en Canarias, hablaremos de eso, pero ¿cómo arranca, impulsa la Sociedad de Lengua? Como dijo antes Juan Antonio, después lo dijo Plácido, había un grupo pues ya que estábamos intentando mejorar cómo enseñar lengua y literatura. Hay personas en esa época, que fueron los finales del 70, principios de los 80, que fueron los verdaderos motores de la sociedad. Entre ellos está, la primera presidenta fue María Jesús de Pablo. María Jesús de Pablo junto con Manolo Torres, con Duque, con Sara Pereira, Daniel Ávila, yo, bueno, pues éramos 6, 7, 8 que empezamos a ver lo de matemáticas y nos dijimos, pues esto tenemos que hacerlo exactamente igual. Copiamos los estatutos de los que tenía Balbuena, nos dio fuerza Balbuena para hacer los estatutos y presentarlos en el gobierno civil y toda la cosa que había que hacer en ese tiempo, y nació la de lengua. Y después el formato de jornadas, pues exactamente igual. Ha seguido, ahora lo llamamos encuentro y muestra, porque nos parece un poquito más adecuado lo que estamos desarrollando en este tiempo. Ahora mismo, me refiero al año 23, al año 24. Pero ese tiempo eran jornadas. ¿Y quiénes pasaban? Pues punteros. Entonces, en este caso, al no ser lengua inglesa, sino lengua española, pues venían profesores de Hispanoamérica, especialmente de Argentina, también de la parte de Cuba, de Venezuela vino algunos, y después pues los lumbreros que en ese momento estaban en España. Sí, yo hice una gran amistad con dos personas que para mí fueron los dos grandes maestros, que fue pues Lázaro Carreter y Vicente Tuzón. Sí, Lázaro Carreter, yo iba a la casa de Lázaro Carreter y a la casa de Vicente Tuzón, y cuando venía Lázaro aquí a Tenerife, pues yo iba al Mensella a reunirme con él porque hicimos una gran amistad. Entonces esas dos personas fueron las que fueron como el germen para empezar a llevar la reforma de lo que sería la enseñanza de la lengua y la literatura, partiendo no tanto de Lázaro, porque era más académico, sino de Vicente, que era una persona muy inquieta, había vivido en Francia, su mujer en tiempo de la guerra, entonces él se relacionaba sabía muy bien idiomas, la mujer Macalatayud era la traductora de francés que mejor había en España, pues ahí empezó a nacer el germen de lo que es hoy, a lo que ha llegado hoy la asociación, que sigue viva porque después explicaremos cuando pregunten, ¿no?
Muy bien. Han contado eso, que arrancaron siendo profesores jóvenes, noveles, allá a finales de los años 70. Muy indocumentados. Documentados y demás, allá a finales de los 70. En aquel momento conviene recordar que lo que existía era la llamada Ley General de Educación de la época franquista, que estructuraba el sistema educativo con la EGB, eran 8 cursos, y el bachillerato. El BUP. El El BUP, BUP. el bachillerato unificado polivalente. Así es. Entonces, en el año 83, si no nos equivocamos, hay la descentralización y empiezan a crearse comunidades autónomas. En el 83 es la de Canarias y se funda la primera Consejería de Educación, que la nombraste antes, Natalia. Al frente está precisamente uno de los promotores de una de estas sociedades, la de Isaac Newton, en aquel momento, el profesor Luis Balbuena. ¿Cuál fue la colaboración, la participación, la vinculación que tuvieron las sociedades, ustedes en particular, y las sociedades que representan de didáctica con aquella primera consejería que era el equipo de, vamos a decirle, de Luis Balbuena? Pues mira, el viceconsejero en ese momento era José Carlos Guerra, De inglés. uno de los 6 de inglés. ¿Vale? ¿Qué será? No sé si la palabra correcta es parasitar o fagocitar, porque, Sí, pero desde luego las sociedades Sí, sí. Nos La- absorbieron. esa primera consejería Sí. está fagocitada por muchos representantes Sí. Entonces- de los movimientos. Los compañeros Claro, estaban en la es consejería. lo mismo. Claro. Y lo que dice Natalia, ahí se fomentó, o sea, se oficializó de alguna manera un canal de apoyo oficial, porque en aquel momento funcionábamos con las cuotas de los socios, nada más. En aquel momento no había. Yo no recuerdo que hubiera, que no había No, nada, no no había ningún nada. apoyo del ministerio. Nada de nada. Pero el año 83 es importante porque empieza el bachillerato experimental, empieza la experimentación de lo que después va a ser la LOCSI. Y empieza en Canarias con 3 centros. Está la Laboral de Las Palmas y los 2 San Benitos aquí. Y la laboral. No, eso fue el año siguiente. El siguiente. Eso fue el año siguiente. El primer año era la Laboral de Las Palmas, el San Benito, Y San Benito los dos, el FP. Sí, el FP y y el San Benito, yo tenía un compañero allí que empezó, Claudio, que empieza y Rupérez. Rupérez se va después a la consejería, empiezan con el bachillerato experimental y entonces ellos nos piden ayuda a la sociedad y creamos un pequeño grupo de apoyo. Y fue una cuestión interesante porque empezamos como unos seminarios en el propio instituto de apoyo a las enseñanzas del bachillerato experimental, que tengo que decir, el currículum se lo estaba construyendo desde la base. Sí, señor. Solo existían unos, digamos, marco general de objetivos, pero el contenido para impartir en el aula de matemáticas lo iba construyendo el profesor en el aula, con unas pequeñas, digamos, había habido un pequeño encuentro el verano anterior en Madrid, en que el coordinador general, que era José Colera, uno que yo nombré antes, que había estado aquí en una de las primeras reuniones de nuestra sociedad, habían formado un pequeño borrador y se llevaba por todos los centros experimentales y se iba modificando el currículum. Al año siguiente entra la laboral de La Laguna y yo como profesor en aquel momento también me involucro en el experimental. Y bueno, esa fue un poco la conexión, aunque es a nivel personal, pero evidentemente nos llamaron a nosotros los que estábamos en la sociedad. Manolo Fernández, que era un maestro que estaba en la sociedad, también se involucra, digamos, en temas de didáctica, pero fundamentalmente para EGB. Y por ahí empieza. Sí, pero eso es importante lo que le iba a decir antes, lo que estaba comentando con Manuel Fernández, ¿no? Sí, una de las ventajas que tuvo nuestra asociación, que desde el principio hubo maestros. Es decir, En la nuestra nació no. ya bien maestro. En la nuestra no. ¿Por qué? Por ejemplo, Daniel Ávila, José Delgado, yo, éramos gente que habíamos hecho primero magisterio y después la licenciatura. Y en el caso mío, igual que en el caso de estos compañeros, yo estuve en una unitaria, yo estuve en centros pequeños, en centros mayores, estuve en la privada, estuve después como profesor de GB, y habían centros experimentales, entre ellos Las Delicias, que yo iba y estaba Juan Luis. Es decir, que iba a Las Delicias y me reunía ya en esa época con centros, sí, no solo, aunque los está tratando aquí la enseñanza media, pero era muy importante el entronque ese de los que vienen y a dónde vienen. Por eso trabajamos el aspecto ese. Oye, que octavo de GB van a pasar luego al instituto. Y entonces ya empezamos a hacer unas reuniones intercentros, porque desde el comienzo la directiva estaba formada por gente de media
y gente de primaria. Pero eso que me acaba de recordar algo que lo olvidé. Desde la primera jornada nuestra hubo un grupo de trabajo que era Conexión EGB-BUP, pero era minoritario. O sea, la Asociación de Profesores de Matemáticas fue siempre, inicialmente fue de BUP, fundamentalmente de BUP. Y después se fueron incorporando maestros. Manuel Fernández estaba allí, interesado por la didáctica, pero no es que hubiera un grupo importante de profesores de EGB. Con el tiempo se fueron incorporando y, de hecho, en los últimos años ha sido hasta mayoritaria la participación de grupos ligados a la enseñanza primaria. Pero durante la mayor parte del tiempo de la vida de la Sociedad Canaria de Profesores de Matemáticas fueron dedicadas fundamentalmente al bachillerato, a la enseñanza media y a la reforma que vendrá a continuación. Es cierto que en el caso... Porque en NASA, lo que nosotros notábamos cuando hacíamos la jornada, veíamos pedagógicamente mejor preparados y con unas ideas renovadoras a la gente de primaria. La gente de secundaria estaba muy encasillada en el libro de texto. Era como una guía, pum, 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 lo que mandaba Santillano, Anaya, la otra, Sin embargo, primaria no. Primaria había gente con muchas ganas de innovar, que fueron los precursores de que muchos profesores de secundaria luego se dieran cuenta de que la pedagogía que traía esa gente de magisterio era importante. Sí, a nosotros nos pasó también que creamos un grupo de lo que llamamos unificación de criterios entre primaria y enseñanza media. ¿Vale? Pero eso se convirtió pronto solicitamos un proyecto al MEC y nos lo dieron, ¿no? Para crear lo que llamábamos nosotros un syllabus, un currículo de inglés que entroncara primaria con secundaria, ¿no? Y ahí también, yo en ese momento me paso a la escuela de magisterio, dejo la enseñanza media y me voy a magisterio, y claro, ahí empieza a crecer primaria también a través de la sociedad, porque vinculamos, en ese momento era todo muy endogámico, quiero decir, estábamos en la consejería, estábamos en el MEC también, había gente nuestra de inglés en el MEC, por estos convenios y estas cosas que, ¿no? Incluso dimos el salto, yo estuve de asesor en la Unión Europea, es decir, empezamos a movernos a muchos niveles y yo me acuerdo de decir, ¿y quién va a la consejería? ¿Entiendes? José Luis Vera, que se va a la consejería con los PRIES y forman los PRIES aquellos que eran unos puntos de reunión, intercambio de experiencia de inglés, que se montaron en todas las islas. Entonces, ¿quién puede ir a no sé qué sitio? ¿Quién va? Porque también es que hacía falta. ¿Y dónde había gente con ganas de innovar? En las sociedades. Entonces, claro, Manolo Torres Estín, ¿para dónde va? Para la reforma. Daniel Duque, para la reforma. Pues lo mismo nosotros. José Luis Vera, Juan Luis, yo qué sé, todos nos íbamos moviendo de un lado para otro y además incluso nos preguntábamos, oye, ¿tú te interesa estar en este cargo? Porque de verdad que nos llamaban porque era donde había ese caldo de cultivo innovador, ¿no? Sí, sí. Yo con el tema que planteaba Jesús de primaria, para mí ya a nivel personal fue un aprendizaje las escuelas de verano. O sea, las escuelas de verano fueron un aprendizaje, como él dice, donde yo vi toda la innovación, la práctica, la globalización, que ahora se usa tanto con el tema competencial que tenía la gente de primaria y que nosotros, como ha señalado Jesús, salíamos de la universidad metido sobre todo el conocimiento, más que la didáctica era el conocimiento de la materia y cómo transmitir ese conocimiento, ¿no? Entonces, el tema de las escuelas de verano fue muy importante. Y yo aquí también apuntaría el movimiento sindical, porque había un movimiento sindical que nos ayudó también a crear toda esa red, porque nos reuníamos en los mismos locales. Yo recuerdo reuniones de gente interesada en la innovación en los locales del STEC, por ejemplo, y la escuela de verano la organizaba el STEC junto con comisiones, estaba la gente de UGT también moviéndose, es decir, que había era como tangenciales a veces, pero sobre todo interrelacional en grupo que trabajábamos tanto en temas educativos plenamente como en temas sociales, temas sindicales, estábamos reivindicando mejoras para el profesorado, no olvidemos eso, porque es que, como hemos señalado, si no había nada a nivel pedagógico, a nivel de derechos laborales del sector de educación, pensemos que las primeras elecciones sindicales en el marco de la educación fueron en el año 88.
Es decir, que estábamos todos y todas Servíamos diciendo, no, queremos para nadie. que nos represente. Servíamos para todo. Para todo. Para todo, para Hacíamos de todo. Bueno, Estábamos Hacíamos de en todo. todo. unos más que otros, Sí, unos sí, más que unos otros. más que otros, pero hacíamos de todo. sí, Yo, sí. Nos preocupaba Una la de las didáctica. cosas que acá, porque enlaza, les corto porque enlaza, lo de la Escuela Verdano era un calco de acción educativa. Si Exactamente. yo iba a la acción educativa en Madrid, me pasaba los veranos allí y es paralelo. Y las escuelas de, Entonces, de y Cataluña. Barcelona, los, Cosa sensata. viendo el listado de los ponentes, de los poppers que traíamos, nosotros tenemos desde premios Nobel como Saramago, por ejemplo, ¿no? O Lázaro Cartet, directores de la Real Academia, pero después la Freunad, Miguel Ángel Salto, Ignacio Vila, ya los sociólogos y pedagogos de esa época venían a nuestras jornadas. Así que César Cascante, que estuvo con César, sí, me acuerdo. César Cascante, como hizo conmigo el curso de formador, tuvo 6-7 años viniendo aquí para trabajar la reforma. Así que tenemos un listado de ponentes a nivel nacional e internacional tremendo, siempre. No, y además se establecieron vínculos, porque yo recuerdo, por ejemplo, la compañera Maribel Varela puso en práctica en su instituto un proyecto que era catalán, que era el de 1316, que era precisamente investigación en la acción. Es decir, era por primera Que vez estaba desarrollar basado historia. en un inglés Claro, de- el de mismo, Leeds. el mismo que el Grupo Cero de Barcelona, que tenía un proyecto basado en el School Mathematics. El proyecto iba de Era- 12 a 14. Este era History 1316 en la Universidad de Leeds. Exacto, era influencia inglesa. Muy bien. Y una cuestión que también yo creo que es importante, ¿no? La polivalencia de los miembros que participamos en las sociedades, ¿no? No impedía que dentro de la sociedad actuáramos como didactas preocupados por la didáctica del inglés. Pero éramos como también estábamos preocupados Por la por sociedad. la política. Por la ¿entiendes? política y por la Muchos sociedad. de nuestros Y yo miembros. quiero apuntar un hecho también importante, y es que el espíritu, digamos, asociativo que tiene Luis Balbuena hace que inmediatamente empiecen a fundarse sociedades, por ejemplo, la andaluza, que se funda a continuación de la nuestra. No recuerdo cuál fue la siguiente, la aragonesa también. Y poco a poco España se llenó. Sí, Salvo sí. Cataluña y el País Vasco, en cada sitio había una Nosotros tenemos asociación. dos fundadas también, que era la APIGA, la Asociación de Profesores de Inglés de Galicia, que se funda con nuestros estatutos, Sí, todas, con María todas. Jesús Requejo, que es la primera presidenta, y bueno, ellos venían, había esos intercambios. Sí. Y también la AAPLE, que era la Asociación de Profesores de Lenguas Extranjeras de Asturias. Es decir, Sí. nos fuimos contaminando. Claro, pasó exactamente con lengua. Cuando se enteraron un catedrático de lengua y literatura, José Manuel Pérez Carrera, que en Canarias existía una asociación de profesores de lengua, sociedad de profesores de lengua, pues me localizó. En ese caso, Daniel Ávila es el que era presidente, yo era vicepresidente, pues por ese contacto. Yo fui a Madrid y entonces empezó en esa época a él a empezarse a mover en Madrid y creó la Quevedo en Madrid, la Asociación de Profesores de Lengua y Literatura. Ahí pasó, en vez de sociedad, asociación. Luego se creó la del País Vasco, luego se creó la de Galicia, luego se creó la catalana. Tuviste suerte. Valencia nunca logramos crearla, ni en Extremadura, pero sí la andaluza. Y entonces se creó la FASPE, la Federación de Asociaciones de Profesores Españoles, a nivel nacional, y teníamos un simposio anual. Entonces, en cada una de estas regiones se hizo simposio. En Canarias se hicieron eso dos. se sigue el simposio bianual de la JAEM, Jornada de Enseñanza de la Matemática a nivel nacional de todas de la Federación de Sociedades de Profesores de Matemáticas, se sigue celebrando bianualmente. Y además, lo importante que fue que nosotros aquí en Canarias, no es por echarnos flores, ¿no? Pero que fuimos Pioneros. el germen Sí, sí. de Pioneros. muchas Los sociedades. pioneros. Yo, Sí, yo sí. le estaré eternamente agradecido a Luis Balbuena, Sí. ¿no? Y a mis compañeros de matemáticas, Sí. porque fueron los inspiradores del asunto. Sí, sí. ¿no? Yo tengo que señalar aquí que también se creó la Sociedad de Y Ciencias. en Canarias Sí, también. florecimos un grupo de asociaciones o sociedades de profesores que exportamos a la península. Fuimos el germen, acostumbrados, pioneros acostumbrados a recibir, ¿no? A mí me alegró mucho ser capaces nosotros de dar. Y todo surge por el ímpetu de un grupito de personas. Primero un grupito de matemáticos, luego un grupito de profesores de inglés, un grupito de profesores de lengua, un grupito de Y yo profesores quiero de destacar sociales. una cosa, Plácido, y es que
humildemente influimos en los cambios que se produjeron en este país. Ahora que estamos hablando de toda esa red que se creó a nivel de Estado, yo creo que hubo una influencia en el cambio, quizás con sus más y sus menos, quiero decir, avances, pequeños retrocesos, como que señalaba antes Juan Antonio, no solo en la didáctica, sino en la propia enseñanza, porque no olvidemos que la LOCSE fue un cambio radical del sistema educativo en España, y ahí estaban miembros de estas sociedades, de estas asociaciones, etcétera. Aquí en Canarias, por ejemplo, este grupo de profesorado, por ejemplo, en ciencias sociales, formamos a gente en la formación inicial a través del ICE. Por ejemplo, participamos en el germen de lo que fueron los centros del profesorado. Estuvimos vinculados a los centros del profesorado. Yo fui directora del Centro del Profesorado de La Laguna. Es decir, Óscar, de la Sociedad de Inglés, fue director del Centro del Profesorado de La Laguna. Miembros de Matemáticas, de Lengua. Jesús estuvo Analicia en el Pérez, programa de de lengua que estaba vinculado. La primera directora del CEP de La Laguna fue Analicia Pérez. Analicia, que era de Matemáticas. Fue presidente incluso de la Pues Sociedad tú fuiste de la Matemáticas segunda. No, O yo Ledesma ya primero. soy de los 90. Yo soy Sí, de de los los 90 a los Ledesma, 2000. Después de Analicia fue Ledesma. Yo soy detrás de Sí, Óscar. después de Analicia fue Ledesma, Y creo. después ya sí. vino Óscar. En ese sentido también los CEP fueron una maravilla, pero también nos Claro. vinieron mal. Los centros de profesores nos vinieron, por lo menos a los de inglés. ¿Qué pasó? Que empezaron a ocupar el espacio que ocupábamos nosotros en la formación en servicio. Y hoy en día mucho más. Sí, hoy en día. Hoy en día Entonces, hasta nos aplasta. Bueno, en ese Yo vamos a ver. quería- Ya llegaremos, ya Yo- llegaremos. Llegaremos, ¿Puedo porque puntualizar si no- algo aquí? Yo creo, no, en el caso de, no, la sociedad de matemáticas siempre fue Muy más independiente. organizativa y, digamos, las acciones didácticas se hacían a través de la sociedad, pero eran más bien de tipo personal, de pequeños grupos que querían pues llevar alguna intervención, recababan ayuda de la sociedad, o a través de la Consejería de Educación, y lo hacían en el CEP. Yo estuve en el CEP durante un montón de años, ocupando determinados puestos, y yo estaba por mí, pero a mí también la gente me veía como que yo era un representante de alguna manera de la sociedad. En lengua, matemática. perdone, Aunque no en teníamos lengua una intervención exactamente directa. igual. Sí. En lengua hubo una simbiosis. Al estar yo 12 años en los centros de profesores, ahí creo que favoreció el hecho de estar yo en el C para que cohabitaran las dos asociaciones y centros de profesores. No hubo nunca problema. Nos poníamos de acuerdo para no pisarnos y, claro, yo dirigía la parte de lengua y literatura. Pero y siempre hubo entonces colaboración. buscamos la manera de que Colaboración. fuera épocas distintas, no traer los mismos ponentes, o si traíamos Se un traían los- ponente, lo usabas luego para la jornada. Lo o al proponía revés. la sociedad y lo traía el CEP. Entonces salía Es que lo Yo fui proponía la directora sociedad y lo de traía La el CEP. Laguna, se funcionaba así. económicamente a 50%, porque Sí, sí. aportaba la asociación y aportaba el CEP. No hubo nunca pelea en la época, ahora es distinto. Sí, y yo quería plantear lo siguiente. Los CEPs se crean en los años 90. No, en los 80. Eh, En los 80. Final, No, al principio de los 90, si no, No, me en equivoco. los 90. Ya estaba No, la pero... LOCSE. no, eh, yo que- fui a ver si... No. Yo Al estaba en el final 80 estaba en y los pico, 80, en los En los 80. 80, A ver, al final en los 80. Bueno, Sí, en esa final de época, 80. bueno, en el año 82, el primer gobierno socialista de Felipe González, Solana toma la dirección del Ministerio de Educación y Sí. Ciencia e inicia, o quiere Hay un iniciar, una personaje, reforma Marchesi, ahí, ¿no? de la Ley General de Educación franquista, ¿no? Que luego culmina con la llamada LOCSE. En esos años, ahí yo sé que ustedes, las sociedades, ustedes en particular, tienen una participación muy directa en lo que se llamó el Gabinete de la Reforma, que fue de algún modo eso, la base para querer construir la LOCSE. ¿Cuál era, digamos, y esa es la pregunta, el por qué constituirse ese gabinete, qué ideas querían impulsar de cambio curricular, no sé, qué recuerdos tienen de esa Yo- época pre-LOCSE sí. que luego culmina Sí, en yo la Ley estuve General? en el primer gabinete, el primer gabinete del bachillerato experimental. Yo fui el coordinador y yo llegué al gabinete desde el aula del bachillerato experimental. O sea, yo era profesor, había estado en el equipo de apoyo de los dos San Benito y de la Laboral de Las Palmas, y cuando se amplía el año 83-84, perdón, 84-85, al Poeta Viana, la Laboral de Tenerife y el Pérez Galdós y un centro de FP que no recuerdo el nombre de Las Palmas. Bueno, cuando se amplía
A los institutos yo estoy de profesor y cuando se crea el gabinete de la reforma me llaman para ocupar el puesto de coordinador de matemáticas. ¿Por qué? Pues por lo que conté antes. El currículum del bachillerato experimental se estaba construyendo desde el aula, con un marco muy genérico, pero los contenidos curriculares salían de la práctica diaria. Entonces hacía falta, a ejemplo de cómo se llevaba a cabo en la península, aquí hacía falta un gabinete que coordinara. En aquel momento había también un centro, el Blas Cabrera, en Lanzarote, que coordinara esos centros. Y bueno, pues el gabinete fue, digamos, un poco el centro de coordinación y de atención a las enseñanzas de matemáticas en el bachillerato experimental. Y yo formé un pequeño grupo con 2 compañeros, Fermín, Claudio y Manuel, y yo me dedicaba pues a recorrer los centros, llevando, digamos, informaciones didácticas que entonces habíamos recabado ya a nivel internacional y a nivel local de España, y sobre todo cómo se llevaba a cabo, digamos, el desarrollo de lo que se proponía a nivel curricular en cada centro. Pero éramos los mismos, quiero decir, estábamos en todas partes, Sí. Éramos los mismos. Porque yo creo que sabiamente, ¿me entiendes? Porque era donde había innovación en ese momento, pues eran las sociedades y las sociedades facilitan miembros de la sociedad que de repente se convierten en el asesor de la reforma de matemáticas, de inglés, de lengua, de sociales, y hay un buen trasvase de información entre unos y otros, y hay apoyo mutuo, ¿no? Porque los compañeros que van a los gabinetes, pues siempre tienen detrás el respaldo de la sociedad a la que pertenecen, ¿no? Y como las sociedades se siguen reuniendo y hay grupos, pues fluye la información de la reforma a las sociedades y de las sociedades a la reforma, ¿no? No quiere decir eso que fueran lo mismo, pero sí que había una corriente de información y formación. Tú fíjate un detalle. El año 88, que justo salgo yo del gabinete, pues porque cambia el gobierno y hay un nuevo gobierno en la comunidad, nos cesan a los que estábamos allí, entra un nuevo equipo en el gabinete y yo me vuelvo a mi centro a trabajar y entro y sigo trabajando en el bachillerato experimental. Pues el año 88 se celebra, lo dije antes, un ICME importante en Budapest. Y entonces no existían las becas de ayuda, no existían las ayudas o eran minoritarias. Yo fui comisionado por la Sociedad Canaria de Profesores de Matemáticas, fue la que realmente me financió mi visita a aquel congreso, con la intención, con el compromiso de que cuando volviera trajera información. Y yo elaboré un informe, elaboré un documento sobre lo que yo había visto allí más importante, e incluso propuse que para aquellas jornadas de aquel año se trajera a un profesor de inglés que era Malcolm Swan, del Shell Center inglés, que tenía un enfoque que era el Diagnostic Teaching, que era una forma de enseñanza basada fundamentalmente en lo que se desarrollaba en el aula, en colaboración entre el profesor y el alumnado. Y ese vino aquí, pues, auspiciado y financiado por la sociedad a través de un patrocinio que me hizo a mí, que yo conocí en un congreso internacional. En el caso de sociales, yo tengo que destacar el grupo que se formó en el Gabinete de la Reforma, en donde estaba Fernando Martín Galán, estaba Virgilio Brito, Lorenzo García Sarrié, es decir, compañeros que eran también de la sociedad, y otros no, Maribel Varela. Yo me diversifiqué porque se creó en el marco de la LOCSE, ¿se acuerdan? Educación para la Convivencia, Sí. que era una asignatura nueva de educar en democracia, vamos a decir así, y yo estuve vinculada a la creación del currículo. Es que todo ese germen, es importante que todo ese germen que había ido creándose a lo largo de los 80 quedó manifestado en el desarrollo curricular de la LOCSE, en todo lo que era innovación. Es decir, todas esas ideas se fueron asentando, vamos a decir así, manifestándose a través de textos,
y quedaron recogidos después en lo que fue el desarrollo curricular en Canarias. Y ahí tengo que decir una cosa, no por casualidad, tanto la Sociedad de Ciencias como la Sociedad de Geografía e Historia las llamamos Viericlavismo, porque considerábamos que era el primer teórico de la ciencia y de la geografía y la historia en Canarias. Y entonces, el tema de los contenidos canarios también eran importantes. En el caso nuestro, era muy importante el que la comunidad se viera reflejada en los currículos, que es cuando empieza lo que decía antes Plácido, la descentralización del Estado. Entonces, cada comunidad quiere reflejar su historia. Entonces, ahí fue muy importante todo el trabajo que se hizo y que se publicó en aquellos momentos en cuanto a materiales de historia de Canarias. Y luego la lengua, bueno, para terminar, en lengua pasó exactamente igual, para no repetir, pues gente que eran los creadores de la asociación o de la sociedad, pues como Tito Marrero, Manolo Torres Estinga, entonces, eran personas que Orlando, que estuvieron en el gabinete de la reforma, pues eran los que habían comenzado a poner las primeras piedras de la asociación. Yo estuve en el edificio que había en la Rambla, el edificio Cere. Edificio Cere. Ese era el gabinete, la sede del estuve gabinete. un par de años, a finales del 80. Sí, finales de los 80. Y estuve con Orlando ahí, y estábamos pues tejiendo la reforma. Se lo inauguramos nosotros el año 85. Y luego era importante que coincidíamos gente de todas las sociedades en el gabinete, pero en los centros también. Es decir, era importante la relación que teníamos. Nosotros, por ejemplo, nosotros tres, nos veíamos en el centro donde trabajábamos, ¿no? Es decir, que teníamos una influencia también mutua, participábamos en... Otra cosa no, pero reuniones... Reuniones hacíamos a toda hora, ¿no? Nos reuníamos todos los días y a todas horas. Pero yo recuerdo de la laboral, antes de empezar la reforma, a finales de los 70, tú todavía estabas ahí de profesor, empezamos a organizar unas sesiones por la tarde, en las que nos reuníamos y hablábamos de temas culturales con los alumnos. Asistían alumnos allí y hablábamos de cosas de matemáticas, de ciencia, ¿Y te acuerdas, Juan Antonio, aquellos cursos que hacían las propias laborales en un instituto que tenían yo decía que antes de la creación antes de la creación de los CEP, nosotros ya en las laborales teníamos la ventaja de haber hecho cursos en Madrid, en Alcalá, y eran innovadores. Es decir, unos centros que se crearon poco menos que para la continuidad del franquismo, resulta que nosotros pero el enfoque era muy el enfoque era muy conductista, era muy conductista, tenía las unidades se les llenaron de rojo y yo recuerdo que aquello de unidades de capitalización me sonaba como una cosa. Pero la primera vez que vimos de psicología, es verdad, eso es verdad, fue en el ITE. Sí, era con psicólogos y pedagogos profesionales. Exactamente. Eran psicólogos y pedagogos profesionales. Sí. En 1990 se aprueba por fin la reforma, que es la Ley Orgánica General, el ALOX. Quería que nos centráramos ahora a partir del ALOX, es decir, ¿cuál fue la participación de las sociedades en impulsar la implantación de lo que se llamaba la ALOX en los centros? Fue un cambio estructural muy importante del currículum, ¿no? En el sentido de que desapareció la EGB para pasar a la educación primaria, el BUP para pasar a la ESO, y sobre todo se extiende la escolaridad obligatoria hasta los 16 años, es decir, se amplía el número de estudiantes, ¿no? ¿Qué recuerdo tienen eso, de ese proceso de implantación, la respuesta que se da desde los institutos, el profesorado en general y la participación, evidentemente, de las sociedades de ustedes? Mira, pues la sociedad de inglés pensaba, en aquel momento, además era un pensamiento mayoritario, que habíamos sido un agente de este cambio, con lo que asumimos el cambio de currículum y de una manera natural, es decir, era lo que estábamos esperando. Eso es lo que la sociedad de inglés en ese momento dice, ¡ay! Por fin se impone el método comunicativo, ¿no? Y esto es lo nuestro, y lo que hace la sociedad de inglés es ayudar a la implantación de la LOCSE formando de manera informal, ¿no? A través de las reuniones y de los grupos de trabajo, la implantación de la LOCSE.
y ahí surgen proyectos de renovación dentro de la sociedad que quieren trabajar el nuevo currículum tanto en primaria como en secundaria. En primaria supone una revolución porque el inglés se daba en sexto, séptimo y octavo y ahora se retrocedía hasta cuarto, ¿no? Entonces empieza a haber gente que dice, ¿y cómo lo hago? ¿No? Entonces la sociedad asume esa formación, ¿no? Y a través de la escuela de magisterio, básicamente, y la sociedad empiezan a dar esa formación que luego ya pasa a ser también de la consejería, porque la consejería pues también quiere colaborar y ya hay esa colaboración entre la sociedad y la consejería, pero vamos, la sociedad jugando un papel importantísimo, porque nutre de formadores que ya se habían formado en la sociedad, nutre de formadores a esas necesidades de formación que la nueva ley necesita. Entonces, la sociedad se siente muy implicada y responsable dentro del marco de los datos. En la de lengua, el hecho de haber sido yo uno de los seleccionados junto a Juan José Delgado y Juan José Mendoza Torres y López Piñalver, fuimos los 4 personas que en un concurso abierto de mérito, pues los 4 éramos aquí de Tenerife. Y claro, fuimos a Madrid, a la Complutense, a ser el formador de formadores. Y eso fue en el año 88, es decir, que ahí chupamos, y había de todas las comunidades autónomas. Habían 4 personas de lengua y literatura de todas las comunidades autónomas reunidos en el mismo hotel en Madrid. Y ahí nosotros vimos lo avanzado que estábamos porque no existía todavía ninguna asociación de profesores. Ahí donde se echó ya el germen para que Andalucía, País Vasco, pues dijeran, oye, pues sí, esto hay que crearlo en nuestras comunidades. La ventaja de nuestra asociación es que luego, a partir del 88 en adelante, yo conocí, por decir, la florinata de la gente innovadora de lengua y literatura. Y todos esos formadores de las distintas regiones, de Asturias, de Cataluña, vinieron aquí a impartir cursos en la jornada. Entonces ahí hubo un germen tremendo y con gente muy bien preparada y con innovaciones que estaban ahí clamando al curso de formadores, que también fuimos los de inglés, que a nosotros nos tocó en Santiago de Compostela, fuimos 3, ¿vale? Aurora Feria, una de las 6, ¿no? Una compañera que ya no me acuerdo cómo se llama, de primaria, y yo. Es decir, que seguíamos vinculados a la formación y fuimos gente de las sociedades. Sí. Es decir, vuelvo a insistir, servíamos para todo, éramos los mismos. Que Aurora ¿no? Después fue asesora de este. Y estuvo en la reforma también. Así, o sea que era... Pero en matemáticas no. En matemáticas, el curso de formadores, por ejemplo, el primero que se convoca, se presentan 2 profesores que estaban ya en secundaria, pero provenían de EGB, que era Padilla y Fidela Velázquez. Ningún profesor de secundaria, en aquel momento de bachillerato, se presentó a esa convocatoria. Al año siguiente me presenté yo y creo que fue el único de Tenerife que se presentó a la convocatoria. Y bueno, fue también Manuel García Denis por EGB y un chico de Las Palmas que no pertenecía a la sociedad, o si pertenecía era a nivel solamente de testimonial. La LOCSE no tiene, la enseñanza de la matemática en la LOCSE no tenía muy buena propaganda dentro del ámbito de los matemáticos, de las matemáticas. De hecho, los centros más punteros, por así decirlo, del BUP nunca se involucraron con la LOCSE. No hay más que ver qué centros se involucraron con la LOCSE en esta provincia. Sin embargo, en la provincia de Gran Canaria sí, en Las Palmas sí. En Las Palmas sí hubo centros punteros del centro de Las Palmas que estaban desde el principio involucrados a la LOCSE, y yo creo que fue también por acciones de personas como Esther García, que después participó en la consejería con Marino Alduán y demás. Fue directora general de organización. Esther era una persona que estuvo desde el principio, me acuerdo que era de apoyo mío en Las Palmas, cuando yo era el coordinador, y ella movió bastante el movimiento en Las Palmas. Pero aquí, por ejemplo, yo no tengo más que nombrar a 2 institutos. El Cabrera Pinto y el Canarias nunca se involucraron con la LOCSE, nunca. Tengo que decirlo, o sea, también hay que ser un poco crítico, porque aquí no fue todo coser y cantar, ¿no? La sociedad sí siguió potenciando, digamos, el que
la jornada, yo recuerdo que a partir del 90, en todas las jornadas, hubo siempre una intervención importante sobre el desarrollo de la LOCSE. Siempre. Incluso empezaron a crearse, a traer y hacer cursos de temas concretos de apoyo a aspectos de la LOCSE, pues que estaba, digamos, coja la didáctica de la matemática. Y se trajo, por ejemplo, a gente del Freud Dental Institute, que entonces tenía un proyecto basado, digamos, en la experimentación también en el aula y en las aplicaciones matemáticas, la matemática como algo para aplicar frente a los conceptos, digamos, más teóricos, más tradicionales, y durante la década de los 90 funcionó bastante ese apoyo, digamos, en paralelo a la implantación de las enseñanzas. Yo en este caso, con lo que dice Juan Antonio, yo creo que los que nos llamaban los loxianos, nos llaman a los loxianos en los centros, porque éramos los que estábamos tirando, entre comillas, de la implantación de la ley. Porque como dice Jesús, como dice Plácido, si habíamos estado en el germen, pues cuando llegó a los centros dijimos, uy, ya tenemos posibilidades de desarrollar esto. Entonces éramos en esos debates, como dice Juan Antonio, que había dentro de los centros, que estábamos dispersos por distintos centros, en el caso de Geografía, Historia y Sociales, éramos los que íbamos tirando, sobre todo en el tema de la ESO. Porque la ESO, no olvidemos que para la gente de secundaria, sobre todo la que había trabajado siempre en bachillerato, fue un choque. Porque llegaba alumnado con 12 años, no estábamos acostumbrados y acostumbradas a trabajar con esas edades. Y aparte de eso se incorporaron compañeros y compañeras que venían de primaria y que en muchos casos ayudaron, pero que al principio se recibieron con cierto recelo, vamos a decir así, porque, como dice Juan Antonio, la gente más tradicional en la enseñanza, pues veía como una revolución que llegaran aquellos compañeros de primaria que tenían otra forma de enseñar. Entonces, los que nos creíamos la LOCSE, los que habíamos trabajado para la LOCSE, fuimos los que aglutinamos de alguna manera estas dos culturas que empezaron a convivir en los institutos, ¿no? Y sobre todo hubo un elemento que entró en los institutos que al principio, pues fíjense ustedes que se llamaban los pakistaníes, que están aquí, ¿te acuerdas? Era los de Pakistán, los departamentos de orientación. Mira, y entonces ahí el profesorado aún de materia, yo fui coordinadora de la reforma en la laboral. Uno de las veces que estaba, me acuerdo, otro compañero primero de coordinador, pero después yo fui coordinadora en el sentido de que veníamos de las sociedades, el compañero era de física y química, venía de ciencia, y fuimos coordinadores porque nos creíamos la LOCSE y las directivas. Y hay que decir una cosa, hay que reconocerlo, la administración ayudó mucho. La administración estatal y la administración autonómica, en cuanto a subvencionar, a abrir becas, como decía Juan Antonio, a abrir posibilidades de formación en el extranjero, etcétera, sin duda ninguna, ese periodo democrático en España de innovación a todos los niveles sociales y económicos también incidió en la educación, sin duda ninguna. Enlazando con esto, el tema que tocó de los profesores que estaban en primaria y pasaron a dar los primeros y segundos, eso fue un conflicto grande a nivel... Porque ahí hubo una serie de profesores que veían como que habían conseguido una meta al pasar a instituto, sin la preparación y a lo mejor sin haber participado en reformas, conozco unos cuantos, en el caso de lengua, sino por estar en un instituto, y los otros se quedaron en el colegio de eso conozco. Entonces hubo un choque y habían otros muy bien preparados. Pero eso, claro, al llegar al instituto causó en los departamentos enfrentamientos. Y algunos enfrentamientos que conozco casos duro, sí. Duro, se va a ejevizar a la enseñanza. Esa era esto no. Yo tengo compañeros que hicieron la carrera conmigo, sí. y era ejevizar los institutos. Esto no se puede hacer. Y unos enfrentamientos en los claustros tremendos. Eso es una de las cosas que tenía yo apuntado como negativo en lo que es la infraestructura, ¿no? El pasar en esas edades, bueno, era un problema de contentar y gente sin preparación, contentar, pues en inglés me imagino que muchos que pasaron no tenían la preparación adecuada, y había un desnivel tremendo entre los que daban primero y segundo con los que daban después tercero y cuarto, y eso socialmente fue mal visto, y las familias ahí hubo un rechazo que luego llevó a enfrentamientos familia-profesorado, sin haberlo generado a la gente de media, sino se generó ahí, y las familias estuvieron echando ahí cizaña tremenda.
quiero recordar un hecho. Cuando se crea el OSEP, se crean los seminarios permanentes que lo llevamos nosotros, los formadores. Esos seminarios permanentes realmente eran a imagen de las reuniones de coordinación del bachillerato experimental. O sea, iban profesores que estaban impartiendo la LOCSE en ese momento y profesores que estaban interesados en saber lo que se estaba impartiendo. Pues mayoritariamente iba la gente que estaba obligada a ir, porque estaba, digamos, obligada a ir, porque estaba impartiendo esa enseñanza, y algunos que tenían interés. Y muchos maestros que querían dotarse de algunas herramientas para poder pasar a los institutos a impartir el ciclo 12-14. Yo recuerdo algunos seminarios del norte que mayoritariamente eran maestros, y a mí me veían mal. ¿Qué me viene a contar este a mí? Que no ha estudiado pedagogía, ¿no? Sí, por ejemplo. Salió de la universidad. Yo vengo a contar, yo vengo a mostrar determinadas actividades y otras formas. O sea, hay muchas formas de enseñar. Bueno, pues esta es otra. Y que cada uno haga lo que quiera. Yo enseñaba materiales, abordábamos alguna cuestión concreta, pero nunca quise yo mostrar como que aquello había que hacerlo así. Yo fui bastante escéptico y digo que cada uno coja lo que quiera de este tema, y yo hago mi trabajo, que es dar esa información y esa formación también. Porque los seminarios, que lo llevamos durante un tiempo, Paco Padilla y yo, eran formación. Mostrábamos formas de actuar en el aula. Y no un enfoque solamente activista, sino con un fondo ya teórico, emanado fundamentalmente de algunos proyectos extranjeros, como era el Freudenthal Institute de la Universidad de Utrecht. Ponle también a lo que está diciendo el sacrificio. Porque coincidimos un montón de veces. Sí, coincidimos, ¿te Nosotros acuerdas? teníamos que ir. ¿Tú te acuerdas? La Palma, Sí, sí. La Estábamos Gomera, juntos. El Hierro, Tenerife Sur y Tenerife Norte. Solo existía en Cercado Mesa del CEP. Sí. Íbamos 5. Y un día tuvimos que hacerlo no semanales, sino cada 2 semanas, porque es que no estábamos en casa. Ibas al Hierro, el último avión salía temprano, tenía que estar al día siguiente. A La Gomera exactamente igual, que si el ferry ya de noche, el invierno no salía. Entonces, pues, Antonio, Varela y un grupo nos íbamos y teníamos Alberto Pizarro. teníamos que pasarnos la noche allí. Entonces, éramos la Caja del Turrón y después ir ahí al CEDICO, que estaba en el colegio que estaba a la entrada de Educación Especial, el Unidad Fuentes Aledo, y al sur el Instituto de los Cristianos. Entonces, y era por las tardes. Entonces, ibas por la mañana al 6 y por la tarde tenías que impartir los seminarios permanentes. Entonces, aquello fue agotador. Así éramos la Caja del Turrón. Pero se dan cuenta, yo creo que queda bastante plasmado el cómo tiramos. Yo también participé en grupos de trabajo en esa época, y la verdad que era eso, era como dice Juan Antonio, evangelizar, entre comillas, a la generalidad, porque el problema fundamental yo creo que fue pasar de estos grupos inquietos, de estos grupos innovadores, a la generalización. Y eso siempre es complicado, porque claro, hay resistencia. Resistencia por las inseguridades, porque esto es lo que yo sé, porque a ver qué me viene, como dice Juan Antonio, a ver qué me viene a enseñar ese tipo de resistencias que hay en las profesiones y sobre todo en educación. Y después no ayudó mucho cuando empezó el vaivén de leyes. El vaivén de leyes desconcertó muchísimo líneas pedagógicas, vamos a decir así, líneas de continuidad de innovación. Ha creado un ambiente de cierta inseguridad y de cierto cansancio entre el profesorado. Y eso, yo pienso, ahora que estoy en otra área, que es el Consejo Escolar de Canarias, percibimos que hay una especie de pasividad en el profesorado, porque me van a cambiar, dentro de poco me vuelven a cambiar. Entonces hay una sensación de ¿para qué? De ¿para qué me implico? ¿Para qué me meto a fondo si después me lo vuelven a cambiar? Entonces, eso es un elemento negativo del vaivén de las leyes. Yo por ahí quería enfocar la próxima pregunta. Es decir, han pasado ya 30 años desde la LOCSE, de empujarlo, y tengo anotado aquí este vaivén de leyes que nombra Natalia: la LOCE en 2002, la LOE en 2006, LONCE 2013, LONLOE recientemente en 2020, ¿no? Ustedes son ya expertos, veteranos, jubilados, profesores jubilados,
¿Qué reflexión hacen de las luces y sombras, vamos a decir, del impacto que han tenido estos 30 años de cambios legislativos, educativos, sobre la educación secundaria o enseñanzas medias en Canarias? Luces y sombras. Bueno, desde el inglés hay que destacar que el nivel de inglés del profesorado de Canarias ha dado un vuelco. Antes se enseñaba inglés sin saber inglés, ¿sabes? Hoy el profesorado de inglés, pues la mayoría ya salen de la escuela de magisterio con un B2. Es decir, su nivel de inglés no, porque se imparte en la formación inicial, se hace en inglés, ¿no? Con lo que el nivel de inglés sí que ha subido, ¿no? Se ha incorporado una cantidad de profesorado con un nivel lingüístico adecuado, pero sigue faltando la formación didáctica. Es decir, yo sé la sociedad de inglés está en estado de letargo, ¿no? Y yo creo que vuelve a hacer falta. Es decir, nunca hemos sobrado. Yo creo que las sociedades nunca hemos sobrado. No. Porque a pesar de los EPS, a pesar de toda la formación, a pesar de todo el dinero que se gasta en la administración, bien gastado, yo no digo que no, en la formación en servicio, las sociedades tienen un papel. Y lo tendrán siempre, porque la didáctica es una materia viva que va creciendo y va cambiando y vamos asumiendo, ¿no? Y te vienen teorías y aplicaciones de la teoría, ¿no? Del modelo competencial, de la carga cognitiva, del contexto psicopedagógico que te va cambiando, ¿no? Para eso están ustedes los pedagogos siempre. No, yo siempre digo, ¿cuál es la diferencia entre la pedagogía y la didáctica para mí? Pues la pedagogía es la que se dedica a pensar, ¿no? Están pensando en los grandes temas. Y a nosotros nos toca bajar al barro en la didáctica y aplicar esos grandes pensamientos a nuestras materias. Y eso va a hacer siempre falta. Y las sociedades pueden cumplir ese papel siempre, ¿no? Y no vamos a sobrar nunca. Por lo tanto, en este momento yo reivindicaría el que las sociedades sigan ocupando un lugar importante en la formación del profesorado. Claro, porque lo que estás diciendo tú, ¿qué asociaciones o sociedades ahora mismo están haciendo la jornada? Ustedes dos quizás. Sí, nosotros llevamos los 40 años de existencia. Matemáticas. Anualmente. Matemáticas todos los Llueva, años. truena, Jacobi, lo que sea. No hemos dejado ni un año de hacerlo. Y matemáticas es exactamente igual. La de inglés, por los pocos que conozco, claro, es que primero que ¿quién asume la presidencia? Es un problema. Porque la gente, en el caso que yo puedo hablar con conocimiento de causa, he vuelto a ser, siempre es cargos rotativos, pero ahora mismo tengo que convencer a alguien de los punteros ahora, jóvenes. Yo estoy loco detrás de Albano. Albano es una persona que ahora mismo conoce los LOE así, una persona bien formada. Sí, le digo, no, Albano, tienes, pero claro, está director en el San Benito. Sí. Y entonces dice, después hay 2 o 3 profesores más, el secretario sigue siendo interino y está buscando ahí, a ver si presento, tal, acaba de tener un hijo, gente, pero que se implique, ¿quién? Tú estás jubilado, continúa. Pero mi mujer me ha dicho, mira, eso tienes que dejarlo, si no te dejo yo. Y digo, joder. Bueno, ya a esta altura ya. O la A sociedad. estas alturas ya. Oye, que me lo ha planteado así, pero claro, ¿qué hago? Nosotros tenemos un reconocimiento. No, tú tendrías que haberte. Un El reconocimiento recambio tendría que haberte venido antes. de una subvención del Ministerio de Cultura que si deja de pedirle un año se va al traste. Y nos dan 10, 20, 30.000 euros. Que hay 2 asociaciones de Tenerife que tienen, la de Ernesto Rodríguez Abad y nosotros. Eso a nivel de Ministerio de Cultura ya no nos miran ni lo que presentamos, porque tenemos un currículo de 30 y tantos años donde siempre nos los está dando, nos está dando subvención. Pero como la dejes de dar un año, olvídate, porque se están presentando 1.000 en España y se aprueban el 50%. Y tiene una puntuación de 100, que a lo mejor cuando llega a 70 puntos ya de ahí para abajo no hay nada. Entonces, pero no hay recambio. Pues yo. El que quiera tomar la Pues rienda, en matemáticas, hay hay recambio, hay un Pero recambio. según me cuenta, Sí, hay. sí, pero según me cuenta, pues yo ahora últimamente, llevo 2 años reuniéndome cada 15 días. Cada 15 días. Cada 15 días con Balbuena, cada 20 días, lo de Ciudad Cervantina de Moya, y
Balbuena me ha contado un poquito. Sí, ahora ha habido una serie de cambios de los que han estado de presidentes, ¿no? Y tienen gente. A veces hasta hay unas pequeñas luchas por ser yo presidente. Sí, hay recambio, hay un recambio además generacional total. Hay un montón de gente nueva en matemáticas, conozco, pero gente que incluso gente que fue alumno mío en la facultad de hace poco, de hace 15 años. O sea, que terminaron hace muy poco. Sí, como si, yo es que conozco una ahora, pero no recuerdo el nombre. Pero eso no pasa en lengua. Bueno, pues en matemáticas sí. Lo que pasa es que lo que sí veo yo en matemáticas es el cambio de perspectiva. O sea, ahora, influenciados por los matemáticos profesionales que ven la didáctica como una divulgación, fundamentalmente, como divulgar conocimiento, y la didáctica es una cosa que no, bastante de segunda categoría, está bastante influenciada. Las últimas jornadas pues se han dedicado fundamentalmente a divulgar. Ya no existe, como en los años 90 o principios de los 2000, en que venía personal importante en el ámbito, digamos, de la educación matemática en general, a mostrar otras formas de proceder, otras formas, a arrojar luz sobre cuestiones que se planteaban en la enseñanza de la matemática, que siempre se han planteado, ¿no? Ahora va más a la divulgación. Y yo prefiero que siga habiendo este tramo, digamos, dedicado a la educación, que desaparezca, porque el día que desaparezca, pues ya no habrá ningún interés. Y hay gente joven, y hay bastante gente joven. ¿Por qué han desaparecido las que han desaparecido? Principalmente, primero, porque no ha habido gente que haya tomado las riendas, no esté interesado, pero el apoyo económico. Es decir, matemática, para mí, la conozco hace 40 años, es la asociación que más apoyo económico ha tenido. Es la única que tiene un proyecto con el Consejo Escolar. Y mira, yo que le di la murga a Dolores Berriel, que ella misma dijo que haga lo mismo que la Newton para que ustedes tengan un proyecto. Sí, pero al final ese proyecto ha quedado en el Consejo. Y lo dejaron allí, lo dejaron. Después Natalia me comentó una vez, y con Asiego exactamente igual. Y yo esa lucha la dejé. Sin embargo, matemáticas ha tenido las puertas abiertas siempre, siempre. Entonces, si tú haces un ranking con los apoyos que ha tenido... Porque siempre, matemáticas siempre ha presentado un currículum bastante grande, digamos, a nivel de ser regional. Tenemos la Federación Nacional, la Internacional. Nosotros tenemos igual, estamos federados nacionalmente. La revista Número lleva desde el año 81. Cálamo lleva una revista que murió por falta de apoyo económico. Pues la nuestra y es sigue, similar a Número. 42 años. Pero es porque no ha habido apoyo institucional, no solo en Canarias, sino no ha habido apoyo a nivel nacional. ¿Y por qué? Sigue la FASPE, pero ha dado un bajón tremendo con el cuento de las autonomías. De las mejores que funcionaba era la Boscan en Cataluña, ha dado un bajón, la gallega y la vasca, y esas están con la enseñanza del español, ha habido una serie de problemas. Pero yo creo, un ejemplo, matemáticas tiene un museo de matemáticas, en lo que era el CEP, un edificio impresionante. Yo he luchado con alcalde y tal para que haya un museo de la lengua. Yo tengo 1000 y pico objetos de la enseñanza de la lengua desde hace 2 siglos hasta ahora. Y no te han facilitado. Como el Museo de la Educación. No te lo han facilitado. De bibliografía tengo 700. Tenía, pues, casi 700 Quijotes. Y ya me aburrí de ir con la exposición del Quijote a Recife, a Santa Cruz de la Palma. Me parece increíble que tú no hayas conseguido. Se la regalé a Moya porque me lo dijo. Tengo mucha amistad con Balbuena y hace 2 años me dijo... Y eso hay en tu casa, en la biblioteca, guardados esos 700 ejemplares del Quijote, pero no solo eso, 100 ilustraciones, después objetos y cosas únicas en España sobre la enseñanza del Quijote en las escuelas y en los institutos. Se lo acabo de regalar a Moya, se donó a Moya. Porque me dijo mi mujer, olvídate de ir a Recife, de ir a Santa Cruz de la Palma, Moya que a Moya, al pueblo, para que fuera ciudad cervantina. ¿Es de dónde procede Luis? No. Es que Luis de Fontanales, no, Luis de Fontanales. De Fontanales Moya. Pero ¿y Moya que han hecho ahí un museo o algo así? Entonces Moya, porque Luis lo ha querido, ha influenciado a Raúl, el alcalde, para que sea Moya ciudad cervantina como lo es. Bueno, ahora el Consejo de Educación es de Moya. Sí. ¿no? Sí. Poli, ¿no? Ahí tuvimos suerte, se potenció, las jornadas del año pasado tuvo buena el aspecto económico porque dio la casualidad, después de haber estado yendo 2 años a Moya, ir organizando el encuentro. Yo soy amigo del director de la red de ciudadanas cervantinas en el mundo, entonces un filólogo. ¿Te parece mentira? Y entonces, pues, se lo ofrecí a ICO, lo rechazó. Se lo ofrecí a Tacoronte. Me dijo, Luis, vamos a Moya, fuimos a Moya y Moya lo aceptó.
y va a estar en la ciudad. Mira, cervantina. volviendo un poco Es curioso. al papel de las sociedades hoy en día, yo creo que también es que ha habido un cambio generacional del Total. profesorado. Paradigma. ¿no? Total, sí, ha habido un Entonces, cambio ya total. el profesorado no ve con la claridad que lo veíamos nosotros al inicio de la formación de estas asociaciones, de estas sociedades, la necesidad de formarse, no porque lo tengan en otro lado, no es que ya lo tengo en el CEP o ya lo tengo en la universidad, no lo tienen en ningún sitio, no lo ven como una necesidad, porque para nosotros era no solo una necesidad formativa, ¿no? Era para nosotros también una ansia de cambio, un momento social era una explosión de la democracia, las ganas de que este país se convirtiera. Ya estas generaciones no tienen esa necesidad y tampoco ven claramente la necesidad de seguir formándose, ¿no? Pues yo ya hago un máster, yo ya hice un máster en no sé qué y pues ya con eso tengo, ¿no? Antes no existía el máster. Antes no existía el máster, la verdad. Y ahí, bueno, coincido y no con ustedes en el sentido siguiente. Vamos, desde el Consejo yo tengo una panorámica, un tipo de, como decíamos cuando éramos chicos, todao. Entonces, hay una parte positiva que es que la formación ha entrado en los centros. Es decir, ahora la formación está incluida en el programa general, la programación general de centros. Obligatoriamente cada año el centro tiene que elegir aquellos temas que desde el claustro se demandan como formación prioritaria de ese centro, con las necesidades de su entorno, etcétera, etcétera. A mí me parece que eso es un paso importante porque es el que la formación esté dentro de la labor educativa de los centros, ¿no? El tema es que no hay que los espacios horarios pues deberían de ser más, es decir, no tener esa idea que ha tenido sobre todo los gobiernos conservadores de que la parte educativa es el aula. No, la parte educativa es el centro. Y en el centro hay parte de aula, pero hay parte de reunión, de colaboración, de preparación, de formación, de coincidencia, de trabajo de departamento, por ejemplo, en secundaria, de trabajo de etapa en primaria, etcétera, etcétera. Eso es la parte positiva. Hay una parte que quizás haya que incidir en ella, y ahí interpelo a Manolo, que seguro que lo ve desde la universidad, que es la formación inicial. La formación inicial a nivel pedagógico, como ha señalado Plácido, con razón, que ha sido decano de educación, a la parte pedagógica está cubierta porque hay buenos expertos que conocen la pedagogía más innovadora, que conocen las nuevas leyes. Entonces, yo que he sido tutora, por ejemplo, del Practicum, veía cómo ese alumnado cuando llegaba a los centros, la parte pedagógica la controlaba perfectamente. ¿Pero qué fallaba? La didáctica. ¿Y por qué falla la didáctica? Porque hay que revisar en las facultades específicas, es decir, en mi caso, la Facultad de Geografía e Historia, lo que es la didáctica innovadora en Geografía e Historia. Y ahí es lo que dice, lo que tú decías antes con las matemáticas. Es decir, hay un concepto del conocimiento y no tanto el concepto de transmitir. Fíjate tú que hemos tenido un retroceso en la Facultad de Matemáticas. Desde los años 60, 70, siempre existió en la Complutense de Madrid una asignatura de didáctica de las matemáticas, cuando no existía en ninguna otra disciplina. Pues eso se trasladó aquí, cuando se crea la Facultad de Matemáticas aquí, había una asignatura de didáctica. Bueno, lo que se impartía en aquel momento en esa asignatura no tenía nada que ver con la didáctica, pero por lo menos estaba el nombre. Con el tiempo, esa asignatura tomó cuerpo como una asignatura de didáctica. Llegamos a tener 2 asignaturas. Yo fui profesor de ella en la Facultad de Matemáticas. Una asignatura anual y otra cuatrimestral. Ahora se ha quedado reducido a una cuatrimestral. Ahí lo tiene. Solamente a una. Había una asignatura que para mí era fundamental en matemáticas, que era la historia de la matemática, que siempre existió, bueno, existió desde la reforma última de la pues ha desaparecido de la facultad. Ya no se imparte historia de la matemática. No, y además, una cosa que a mí, como persona vinculada a la educación y que estoy en un órgano que asesora en materia de educación, me preocupa especialmente que no se tenga una visión, vamos a ver, una actitud hacia la innovación. Es decir, que cuando tú sales de la universidad, tienes lo que decía antes Plácido, haces el máster,
muy bien, el máster te prepara, pero tú tienes que seguir actualizándote, tú tienes Claro. que estar al día, tú tienes que La estar... formación es continua. Continua, exactamente. Ese concepto de que la formación es continua. Bien, está metida en los centros, etcétera, pero sobre todo la actitud del propio profesorado a esa formación continua, a esa actualización, a esa innovación. No solamente es actualizarte, es también dar un pasito por delante y hacer proyectos que innove. Por ejemplo, ahora que ha entrado toda la profundización, porque ya estaba, pero ahora es la profundización competencial. Hay que trabajar la competencia. Porque no se enseña, no es tan fácil enseñar a que el alumnado aprenda a tener competencia en matemáticas o en lengua o en inglés o en ciencias sociales. Eso el profesor tiene que estar preparado en eso. Y ahí insistimos mucho porque los centros del profesorado, los grupos de trabajo o las sociedades, si se volvieran a revitalizar, tienen un papel muy importante en ese tema de la innovación. Muy bien, vamos a ver, llevamos más de una hora. Ya tenemos que ir, Uy, madre. tenemos que ir cerrando. Yo hay dos cuestiones para acabar, ¿eh? Para acabar. Hay una primera que no me resisto a plantearles. Uno de los fenómenos, digamos, que son absolutamente novedosos y están cambiando, al menos a la adolescencia, en este siglo XXI, en esta tercera década del siglo XXI, es el tema de las nuevas tecnologías digitales, como quieran llamarles. Un fenómeno que no existía cuando ustedes empezaron a enseñar. ¿En qué medida, a ver, qué reflexión hacen sobre cómo las sociedades a las que pertenecen han, digamos, incorporado el uso de las nuevas tecnologías para esa renovación didáctica de la materia? Y dos, a la vez ha surgido en estos últimos meses una preocupación por parte de las familias, las autoridades, del sobreuso o la sobreutilización de la tecnología móvil, en particular en los adolescentes. Y se está produciendo lo que podríamos llamar como una especie de contrarreforma frente a las políticas que hace unos años impulsaban el uso de las tecnologías en institutos. Ahora hay políticas que hablan de prohibirlas o incluso restringirlas. ¿Lo han planteado desde las sociedades de ustedes? ¿Qué reflexión hacen? Bueno, la sociedad de inglés, claro. Es que yo supongo que depende de la materia. Nosotros enseñamos un sistema de comunicación. ¿Sí? Y hoy la comunicación tiene lugar a través del texto, pero también del hipertexto. Es decir, nosotros hemos tenido que incorporar las nuevas tecnologías para convertirlas en tecnologías del aprendizaje, para convertirlas en tecnologías del empoderamiento, porque al hablar una lengua, ¿no? Pues tienes que estar en el siglo en el que estás, en el siglo XXI, ¿no? Sobre todo también porque nosotros, además, en nuestra didáctica, vivimos de los avances de los países que son nativos de esta lengua, ¿no? Es decir, nosotros disfrutamos de un gran avance en la didáctica de del inglés porque los americanos, los australianos, los ingleses, los irlandeses, pues tienen un poderoso instrumento en la didáctica, ¿no? Y lo manejan como son casi como una manera, es la colonia, ¿no? Sí, sí, es decir, imagínense que el segundo elemento más importante del Producto Interior Bruto de la Gran Bretaña son los libros de inglés, ¿no? Imagínense ustedes el poderío que eso... Yo siempre dije que a nosotros nos hacía falta un país que fuera matemático parlante. Sí, pues esto es así, ¿no? Entonces, se incorporan las nuevas tecnologías, ¿no? Pero insisto en lo mismo, es decir, seguimos necesitando formación en torno a las nuevas tecnologías, que yo no sé por qué las llamamos nuevas, porque ya han dejado de serlo. Son viejas. Ya, de nuevo, olvídate, o sea, son tecnologías del siglo XXI, ya. Yo me resisto a llamarlo nuevas tecnologías, porque me parece más importante considerarlas como tecnologías para el aprendizaje y el empoderamiento, ¿no? En fin, la reflexión que hago es que han sido asumidas por las didácticas del inglés, sobre todo por la influencia que tienen las didácticas estas en los países donde esta lengua es lengua materna, pero hace falta formación. Sigue haciendo falta formación. Y ahí las sociedades también tendrían un papel. Es decir, ¿cómo podemos formar al profesorado en el uso
de estas tecnologías que yo no prohibiría, que yo soy de los no prohibidores, ¿vale? No sé si mis compañeros, mis colegas... En Sí, el no, caso, por eso es un tema. en el caso de lengua, pues Manuel ha ido a nuestras jornadas, tanto la de La Laguna, hace poco, y entonces ha habido una parcela importante para el uso de las nuevas tecnologías, tú lo has explicitado. Y después tenemos una persona que es Daniel Casani, que es una persona de la Universidad de Barcelona de Pompeu y que es puntero no de ahora. Yo a Daniel Casani lo traje cuando estaba al principio de 80 a La Laguna, cuando era jovencísimo, porque ya desde ese tiempo era un adelantado como profesor de lengua y literatura española, adelantado y usando ya lo que siempre salía en mercado. Entonces nosotros siempre hemos estado utilizándola y tenemos el ejemplo de Albano, ¿no? Albano en San Benito la está utilizando. Me hubiera gustado haberlo llamado anoche, haberle preguntado sobre si en el instituto es lo del móvil, cómo lo lleva, porque es una voz que está trabajando actualmente con nuevas tecnologías prácticamente en todo y es importante. Yo ahora mismo no estoy en el instituto y no sé cómo se está. Estoy en el instituto porque la Helio sigue dando charlas en los institutos a grupos de alumnos. En estos últimos 6, 7 años hemos ido a centros escolares de toda la isla, también Lanzarote y Gran Canaria, porque tenemos proyectos europeos. Sí, nosotros sobrevivimos gracias a los proyectos europeos. Sí, Juan Antonio, no sé si se acordará, cuando estaba yo en el CEE dijeron, ¿quién se carga de los proyectos europeos? Como a mí me gustaba viajar, yo calladito, Nereida, ni Pum, ni nadie, y cuando estaba Oscar igual, nadie quería los proyectos europeos, por una carga más que tenías que llevar como asesor. Como yo era un viajero impedernido, dije, pues yo lo asumo. Y ya desde esa época hicimos el primer proyecto europeo, que era un Leonardo, que yo lo coordiné con la Airbus de Alemania, que eran centros de Airbus, y con FP de aquí, estando en el set. Pero que hasta ahora mismo, hasta el día de hoy, hemos hecho una veintena de proyectos europeos. Leonardo, Lingua, Comenius 1, Comenius 2, Comenius 3. Y estamos ahora con los Erasmus. Sí, ahora mismo tenemos un Erasmus con la Universidad de Lovaina y con un centro de Croacia. Así que hoy en día, que íbamos ahora en junio a viajar a Croacia porque el de Lovaina ya lo habíamos hecho. Sí, y eso es muy importante para el uso. Es decir, desde nuestra asociación siempre, en estas últimas jornadas, en las 15 últimas, siempre ha habido 10, 12, 15 personas de países europeos que han venido a la jornada. En esta última de Moya hubo presencia. Cuando tú estuviste, pues había un grupo también de otro proyecto que teníamos que se llamaba Arisbay. Entonces, siempre hemos estado con proyectos europeos. Y entonces siempre el uso de las nuevas tecnologías ha sido importante porque hacemos reuniones virtuales, porque la lengua vehicular es el inglés, pero siempre hemos buscado centros que sean centros de enseñanza del español. Así que haya la lengua vehicular el inglés, pero que haya profesores de español, que ese centro tenga alumnado español. Y después Albano, que nosotros, nuestra asociación, colabora con su proyecto Español en el Mundo. Sí, donde en los 5 continentes hay como 60, 70 profesores de español y unos 2.000 alumnos que hablan español. Y estamos constantemente usando las nuevas tecnologías, las reuniones virtuales en tiempo, por la hora no coincide, pero a veces las repetimos. Entonces, yo creo que sí, que ha aportado, estamos viviendo en el siglo XXI y a día de hoy en la sociedad y en sus casas tienen esas tecnologías. En el centro escolar tienes que tenerlas también. Ahora, otra cosa es el buen uso, ¿no? El buen uso de ella, que habría que haber una preparación, tanto por parte al profesorado, alumnado, pero también al HAMPA. Así que todo eso es importante. En este tema, siguiendo lo que dice Jesús, a nosotros lo que nos parece, bueno, en general vemos es que las tecnologías han entrado en las aulas, pero el problema es que sea didáctica la entrada en las aulas, que no sea la entrada del instrumento, sino la entrada del uso de ese instrumento. Por ejemplo, en ciencias sociales, yo llevo ya unos años jubilada, pero a mí me ayudó muchísimo en geografía y en historia, los compañeros que llevaban más geografía, el tema de la imagen. Es decir, tú ahora con
con las imágenes que te facilita el Instituto Geográfico Nacional o cualquier institución que trabaja con la geografía y que trabaja el territorio, que trabaja las gráficas, etcétera, sin duda ninguna las tecnologías ayudan muchísimo a la comunicación y al entendimiento de la enseñanza en el aula. En el caso, por ejemplo, de Historia del Arte, yo daba esa materia y entraba en los museos. Eso es una innovación magnífica para trabajar. Pero sí es cierto que el alumnado te decía, cuando tú le decías, bueno, yo soy una dinosauria en esto de uno haciéndose así la boba, en los temas de las tecnologías, me decía, no, profa, usted, o como decía yo, profa, usted es bien, usted combina pizarra con el ordenador. El problema es cuando nos ponen el ordenador, fíjense, el instrumento, pero lo que contiene el ordenador es lo de siempre. Es decir, cómo cambiar eso. Y ahí la formación inicial y continua es muy importante. Y respecto al uso del móvil, nosotros desde el Consejo Escolar de Canarias hemos hecho un informe y lo que hemos planteado es el buen uso del móvil, una regulación dentro de los centros para que no interfiera la dinámica de las aulas y de la convivencia, sobre todo por dos cuestiones fundamentales. Una, porque se está perdiendo concentración del alumnado en el trabajo de aula. Ese es uno de los problemas que están detectados por psicólogos y psiquiatras en general. Y otra, la parte de convivencia social del alumnado, que en los recreos, por ejemplo, como no tienen otra actividad, están, pues eso, como se suele decir, colgados del móvil, ¿no? Entonces, regulemos eso, pero también, como estaba diciendo Jesús, hay que trabajar también con la familia, porque no es solamente el marco escolar, es el marco social. Y sobre todo que haya un buen uso de la tecnología, porque, como bien dice Plácido, están aquí, no es que vayan a venir, es que están aquí, y ahora con una nueva, que es la inteligencia artificial. Entonces, que no nos arrase, vamos a decir así, que sea en positivo. Muy bien, para acabar, que ya llevamos tiempo suficiente. Estamos en la universidad, aquí es, digamos, el espacio de formación de futuros profesores de secundaria. Entonces, la última pregunta es esa. Desde la distancia, la madurez que ya ustedes tienen, ¿qué recomendaciones, consejos, sugerencias darían a este profesorado novel que está iniciándose en estos momentos en las enseñanzas medias? Desde lengua, bueno, adelante, yo soy el primero en esta pregunta. Lo que estamos trabajando últimamente es que el profesor de lengua sea profesor de lengua y literatura, pero que todos los profesores se impliquen en la enseñanza de la lengua y la literatura. Si queremos hacer como la lengua la transversal de las transversales, si todo profesor es profesor de lengua. Y estamos trabajando, entre ellos el Instituto de Moya, el Dorama, donde han hecho un trabajo, por ejemplo, sobre el Quijote, la gente de matemática, biología y ciencia. Sí, han trabajado en el aula y han trabajado aspectos de biología, de ciencias naturales, a través, por ejemplo, de un capítulo del Quijote. Y han presentado, bueno, tanto que se lo llevaron a Madrid a que lo pusieran los EPI. Sí, estamos intentando que todos se sientan profesor de lengua. Y otra cosa muy importante, la interdisciplinaridad. Ahora mismo no se puede trabajar que el de lengua diga una cosa, el de matemáticas otra, tal, cuando pueden unirse. Entonces, han presentado en las jornadas últimas trabajos interdisciplinares, centros aquí de Canarias. Bueno, siempre traemos, esta última traímos unos de México, unos de Cuba, también traímos de Dinamarca, de Noruega, italianos, de Francia, de los mismos proyectos europeos, donde están trabajando de forma interdisciplinar. Entonces, es importante. Y otro apartado más, intergeneracional. Por ejemplo, los proyectos que estamos desarrollando ahora, yo estoy yendo al instituto, con mis 75 años, estoy yendo al instituto y me reúno con la gente de bachillerato y la gente de la ESA y le hablo de lo que quieran ellos hablar, desde mi experiencia. Y entonces ese ver de forma intergeneracional, los alumnos con una persona que lleva 40 y tantos años en la profesión y como enseñaba antes, y tengo hecho un power donde me veo yo en la escuela, cómo era mi escuela en Icodo los Vinos, pues en los años 55, 56, como los profesores, y después lo que ellos tienen ahora mismo. Yo le enseño un contrato de la maestra en esa época, y cuando le leo el contrato, lo ponemos allí en la pizarra digital, se asombra. Entonces, ver esas variantes. Pizarra digital. Entonces, yo creo que tienen que ver el mundo de hoy ver esa ¿de dónde venimos? Que hay, a dónde hemos llegado. Digital. Pero después ¿Te acuerdas de la pizarra que yo no, de sigo pizarra? yendo a conciertos y sigo yendo a todo y a la música, y fui un seguidor de los Beatles. Soy de los pocos que fue a Barcelona a ver los Beatles cuando vinieron. Así que comprendan que
ese hecho no tiene nada que ver, no te llamen viejo. Hombre, hoy con las posibilidades que hay de Internet, yo les recomiendo que lean, que visiten, que vayan a congresos, a todo tipo de exposición. Tenemos el Museo de las Matemáticas, la Casa de la Matemática, ahí se hacen actividades, que vayan, que vean lo que se está haciendo y que se interesen, que no se queden solos. Por eso dije yo la Casa de la Literatura, que es importante, porque hay un montón de alumnos Pues no, que escriben, y ellos, si lo dejan en lo cortito, en el centro escolar y en su familia, que yo escribo esto, pero sin embargo, si hay una Casa de la Literatura donde ellos los ponen a restos de centros escolares que pueden visitar por ahí, hacer visitas concertadas por la tarde, donde la escritora, o estamos trabajando en los medios audiovisuales con Isla Ventura Canarias, con María José Manso, estamos trabajando con ella y ha sacado un proyecto, Historia se hace historia, donde el alumno crea una historia canaria de sus antepasados y la está filmando el grupo donde está trabajando mi hijo de medios audiovisuales. Luego ellos en la jornada se ven en su pequeño corto de 5, 6, 7 minutos como actores, como artífices de esa historia que acaban de contar. Eso hay que potenciarlo. Entonces, yo veo estupendo lo de esto, pero la casa, y ya estoy aburrido de presentarlo en Santa Cruz, en Icó, en Santa Cruz de La Palma estuve allá hablando con el alcalde, y le eché callar. Pues yo, por arrimar un poco el ascua a mi ex sardina, creo que es el momento de cambiar el máster de formación de secundaria. Yo creo que requiere una revisión a fondo para adecuarlo a los tiempos que corren, incluso aumentar el periodo de prácticas, que a mí me parece que es excesivamente corto, porque, entre otras cosas, es que las didácticas han desaparecido de los grados, no solo de matemáticas, también de la de inglés. También, entonces, es el momento de es testimonial, en matemáticas es un cuatrimestre nada más. Un cuatrimestre. Entonces, es el momento de lo han dejado en el máster de formación, de darle pero claro, ahí una buena... yo estoy completamente de acuerdo con los compañeros y sobre todo lo que decía antes, que se les inculque, se les motive de que la formación, como decía Juan Antonio, y como defendemos yo creo que los cuatro, es contigo. Y permítanme decir, por mi parte, la última palabra. La mía, es la última palabra. Y es que quiero agradecerle a Manolo este trabajo que él hace desde la cátedra. El que se les haya ocurrido el tener una memoria de la educación en este periodo que fue tan importante es que nadie piensa que hace 70 años el 50% de la población canaria era analfabeta. Nadie. Solo el 50. Te iba a decir, en el momento analfabeta. de la transferencia, había analfabetismo en Canarias. Estamos hablando año 83. Entonces, sí. el mantener esta memoria, a mí me parece de agradecer, sobre todo porque 75, 72, 73. Bueno, y por ahí andamos estamos todos a partir un piñón, ¿sabes? Somos los viejos rockeros. Y esto, mantenerlo vivo para las futuras generaciones, a mí me parece muy importante. Así que, Manolo... Totalmente de acuerdo. No, y yo lo comparto. Solo decir una cosa, te hablo de los recreos a cuenta del móvil. Nosotros estamos llevando proyectos con la radio. Y la radio la estamos llevando en los recreos. Tenemos unos 100 centros donde el espacio de recreo lo van haciendo los cursos, hacen sus guiones, sus intervenciones, se oye en todo el recinto escolar y están oyendo a su mismo compañero que toca un problema que toca en el aula. Es muy importante lo de la radio en los centros escolares. Y está abierta la emisora a las familias, a todo el entorno. Entonces, creo que es positivo, habría que potenciar también lo de la... Bueno, pues nada, yo agradecer tremendamente y ha sido un placer estar con estos viejos rockeros de la docencia y agradecer eso, la presencia, el intercambio, la reflexión de Juan Antonio, de Plácido, de Natalia y de Jesús. Y nada, quedamos y cerramos este capítulo dedicado a las sociedades didácticas de las enseñanzas medias.